Gracias, oh Dios de los cielos, por darme esta bella oportunidad, este hermoso tiempo de estar con tu pueblo, con tu iglesia, aquí en este hermoso lugar. Y te pido, Señor, que tú seas el que toma el control de toda esta situación, el que nos ministra, el que nos habla y el que hace, Señor, que nuestra vida en este tiempo vaya tomando un rumbo según tu voluntad. Gracias, Señor. Amén y amén. Quería leer con ustedes rápidamente en el libro de Primera de Reyes 18, 20 y luego vamos a leer el versículo 21. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Yo voy a utilizar 3 capítulos de este libro de Primera de Reyes: capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19. Pero no los voy a cansar leyendo cada uno de los versículos, desde luego. Pero sí me interesa ver en estos pasajes, en estos capítulos de las Sagradas Escrituras, una fe inquebrantable. ¿Cómo es? Una fe inquebrantable. Desde luego, yo estaba reflexionando y qué meditación podría traer. Me vino a la mente lo que estábamos viviendo aquí hace unos días, ¿verdad? Lo de la sequía. Y precisamente estos capítulos se ubican en un contexto en el que el pueblo de Israel estaba soportando una sequía muy grande. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel sufrió por 3 años consecutivos una sequía. ¿Usted se imagina durante 3 años consecutivos una sequía? Y el pueblo de Israel, ojo, dependía de la agricultura, dependía de la lluvia. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué es que el pueblo de Israel siempre estaba entre 2 caminos? ¿Por qué es que siempre su fe se quebrantaba? ¿Por qué es que siempre a veces se inclinaba al dios Baal? En un cierto momento adoraban a Baal y en otro momento adoraban a Jehová, el Dios único y verdadero. Y encontré que se concebía en aquel entonces que Baal era el que tenía el control de la lluvia. Era de quien dependía la fertilidad del campo, de las tierras. Oiga, y si estábamos en un tiempo de sequía, ¿qué era lo más probable que ocurriese con el pueblo? Que su fe se quebrantara, ¿no? Que se inclinaran de pronto hacia el otro Dios, aquel que supuestamente tenía el control de la lluvia y de la fertilidad de la tierra. ¿Y acaso a nosotros no nos pasa a veces también situaciones en las cuales nuestra fe se quebranta? A veces tenemos dificultades en la vida que nos hacen suponer que ya no hay salida, que no hay remedio para el problema que nosotros enfrentamos, que a veces la situación se nos ha descontrolado tanto que perdemos la fe, que perdemos la esperanza. Y aquí encontramos que incluso los profetas también habían sido asesinados por Jezabel. Los profetas de Dios estaban desapareciendo. Además de que había ya una situación crítica respecto de la alimentación, también había una situación crítica en términos espirituales. Y el único que quedaba era Elías. Era el único profeta de Jehová que quedaba. Les dije que yo iba a mencionar o tratar con ustedes una fe inquebrantable.
Y yo creo que la fe inquebrantable se da cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Dios que es soberano. Vemos aquí en el libro de Reyes, capítulo 17, 18, y 19 también, vamos a encontrar varios milagros. El primer milagro que vamos a ver en este libro es que el profeta es alimentado por los cuervos. Y dice que los cuervos le daban carne y pan. Yo no sé cómo harían los cuervos para darle carne y pan al profeta. Y tomaba agua del arroyo. Oye, esa agua debió haber sido pura, ¿no? Limpia. Pero de esa forma es que Dios estaba alimentándolo al profeta. De ahí viene otro milagro. Ya se secó el arroyo, ya no tenía agua. Entonces el Señor le dice: ¿sabes qué? Te vas a ir para que te alimente una viuda. Una viuda. Y en tiempo de sequía. Y va la viuda y le dice, y se encuentra con la viuda, y a la viuda le pide que le dé un poco de agua. Pero al mismo tiempo que le pide agua, le pide que le dé comida. ¿Y qué le dice la viuda? Mira, puedo darte agua, pero comida no. A las justas tengo para mí y para mi hijo. Y bueno, estaba preparándome para hacer algo para mí y para mi hijo, para que luego ya nos dejemos morir, porque ya no nos queda más alimento que este. Y mira la situación en la cual nos encontramos. ¿Y qué le dice el profeta? Ve y prepárame. Yo no sé si fue una arepa, pero dice unas tortillas, ¿no? Ve y prepárame unas tortillas. Y le dice: y la harina y el aceite no van a escasear. Si a usted le hubiesen dicho eso, teniendo a su hijo que también necesita comer, ¿le hubiese dado de comer primero al profeta y luego a sus hijos? A su hijo. Yo creo que la mayoría no haría eso. Lo primero que hacen los padres, más aún las madres, es darle de comer primero a sus hijos. Pero lo interesante es que la viuda obedeció al mandato de Dios a través del profeta. Y dice la Biblia que Dios cumplió su promesa con la viuda, porque le había dicho a través del profeta que si le daba de comer primeramente al profeta, la harina ni el aceite escasearían. Y luego, después de alimentar al profeta, efectivamente la harina ni el aceite menguó. Y no dice que no sufrieron de escasez ni de harina ni de aceite. ¿Sabe una de las cosas? Es que Dios estaba de por medio. Dios estaba obrando. Cuando nosotros hablamos de un Dios soberano, ¿qué quiere decir esto de que Dios es soberano? Significa que Dios tiene un control absoluto de todo cuanto existe en el universo. No hay nada que escape al control de Dios. Todo está bajo el control y el dominio de Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios es el supremo, el que tiene autoridad en todo y sobre todo. Que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el soberano. Los milagros efectivamente nos demuestran que Dios es soberano. Y hace milagros porque es soberano. Y usted puede decir: pero pastor, ¿qué tiene que ver la soberanía de Dios con mi vida? Tiene que ver mucho. ¿Y sabe por qué? Porque en el libro de Efesios nos dice que aún antes de la creación,
nosotros estábamos en el plan de Dios. Y dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando los cielos y la tierra todavía no habían sido creados. Él ya nos tenía en sus planes. ¿Cuántos se alegran y se gozan por eso? Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero no solo eso, sino que también en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, le dice al profeta que lo conocía desde el vientre de su madre. Y yo creo que eso también ocurre con cada uno de nosotros, que Dios ya nos conocía desde el vientre de nuestra madre. Dios es soberano. Nada escapa al control ni al dominio de Dios. Todo está bajo su dominio de Él. Y todo lo que ocurre en este tiempo, en la historia de la humanidad, todo está dirigiéndose hacia el cumplimiento del programa que Dios ha establecido para los seres humanos. Es que Dios es soberano. Nada escapa al control y el dominio de nuestro Padre Celestial. Y yo creo que porque Dios es soberano es que hoy estamos aquí. Y porque Dios es soberano es que usted goza de buena salud, que goza usted de la salvación y de la vida eterna, porque Dios es soberano. Nada de lo que ocurre en este mundo es fruto de la casualidad. Usted no sé si se ha puesto a pensar en el milagro que tiene que ver con el nacimiento de cada uno de nosotros. Muchos no nacieron, pero a Dios le plació, porque así Dios lo había destinado, que usted naciera y viniera a este mundo a cumplir un propósito de nuestro Padre Celestial, un propósito de nuestro Dios. Ahora, si Dios es soberano y si Dios hace milagros porque es soberano, entonces cuando a nosotros nos dicen de que no hay salida, nosotros tenemos que creer en el Dios que abre caminos donde no lo hay, porque Él es un Dios de milagros, porque bajo su dominio y su control está todo. Una vez vino una hermana a decirme, pero así de manera desconsolada y de manera que yo no encontraba la forma de calmarla. Y yo dije, ¿por qué tanto llanto? ¿Por qué tanto dolor? Y de pronto, en un momento así, se detiene y se calma y me dice, pastor, me han detectado un cáncer incurable y yo no sé qué hacer. No he hablado todavía con mi familia, pero no sabía dónde ir, y lo primero que hice es venir aquí. Y yo no sé qué voy a hacer estos días, pastor. Yo la verdad quisiera que ya la muerte me llevara para no seguir viviendo. Y a mí también un poco que me sorprendió la noticia, y de pronto yo no tenía como que la respuesta inmediata para decirle que como que es una respuesta que a ella le satisfaciera. No tenía de pronto las palabras precisas. Y no sé, creo que esto fue de parte del Espíritu Santo. Ok. Y yo le dije, no te preocupes, Dios tiene la última palabra. Nos pueden decir muchas cosas, pero recordemos que Él sabe el día que llegamos a este mundo, y Él también sabe el día que tenemos que partir. Y nada va a suceder, y nada va a alterar los planes y los propósitos de Dios en tu vida. Si Él te ha traído con un propósito, esos planes y propósitos de nuestro Dios se van a cumplir. Y nada puede alterar los planes y propósitos que Dios tiene con nuestras vidas.
Algunos de nosotros decimos no, y no sabemos qué hacer, y a veces tenemos un proyecto o algo por delante y nos angustiamos y decimos: ¿y cómo va a suceder esto? ¿Y qué va a pasar con mi vida? Y algunos a veces también están pensando en sus hijos: ¿y cómo van a comer mis hijos? ¿Y qué va a ser de sus estudios? Y todo, y a veces nos mareamos pensando una serie de cosas. Hermano, hermana, Dios es soberano. Nada va a ocurrir, nada va a suceder sin que Dios no tenga control y dominio. Dios tiene la última palabra. Y Dios va a obrar en razón de que se cumplan sus planes y propósitos. Dios va a ir en la dirección de sus planes y propósitos. Y si tú estás enfermo, de ahí te va a levantar, porque tú todavía no has cumplido el plan de nuestro Padre Celestial. Y si estás pasando un problema económico, recuerda que eso será solamente circunstancial, y eso no te va a detener. ¿Por qué? Porque primero tiene que cumplirse los planes y propósitos de nuestro Padre Celestial en cada una de nuestras vidas. Nada va a alterar los planes y propósitos de Dios, porque Dios es soberano y Él tiene el control de todo. La Biblia dice que ni aún las hojas de los árboles se mueven, sino es por el poder de nuestro Padre Celestial. Y qué lindo es eso, ¿verdad? Dios es soberano. Una fe inquebrantable es aquella fe que se pone en un Dios soberano, en un Dios que tiene el control de todo. También una fe inquebrantable es aquella fe que se pone en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos creemos que Dios es fiel? Dios es fiel. Y aquí en la palabra nosotros vamos a ver que Dios es fiel. Miremos en este pasaje cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Elías les dice: bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a levantar un sacrificio, tanto los profetas de Baal como el profeta Elías. Y los profetas de Baal entonces levantaron su altar, pusieron el becerro y comenzaron a clamar a su Dios. Elías les había dicho que sobre el sacrificio que descendiera fuego del cielo, esa sería la señal de que es el Dios verdadero quien obre haciendo descender fuego sobre el sacrificio. Y entonces dice que los profetas de Baal comenzaron a clamar a sus dioses, a clamar a su Dios, al Dios Baal. Y dice que estuvieron por mucho tiempo clamando a su Dios. Incluso llegaron ellos a autotorturarse con la finalidad de agradar a Baal para que Baal le respondiera. Y dice que no ocurrió nada. Y luego de eso, entonces, Elías dijo: no, acérquese a mí. Oiga, ¿qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos estado ahí y que hubiésemos comenzado a orar: Señor, manda fuego? ¿Cómo estaríamos seguros de que Dios nos va a responder? Si a veces cuando nos toca solamente orar por un enfermo, a veces como que nos da miedo, ¿no es cierto? Porque no sabemos qué podría ocurrir. Entonces, Elías comenzó a orar. Y uno se pregunta: ¿y cómo tenía la seguridad Elías de que Dios le iba a responder? Es que Elías sabía y conocía a Dios. Y sabía que Dios no le iba a fallar, porque Dios es fiel. ¿Cuánto dicen amén? Dios es fiel.
Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a dejar abandonados. Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. Yo me acuerdo de Abraham. ¿Ustedes saben cuántos años esperó el cumplimiento de la promesa Abraham? Dios le había prometido que él iba a tener una descendencia muy grande, que su descendencia precisamente sería a través de un hijo suyo. ¿Saben a qué edad recibió esa promesa Abraham? A los 75 años. Era difícil ya de creer, ¿no es cierto? Que a esa edad, ¿no es cierto?, pudiera llegar a concebirse la posibilidad de que tuviera un hijo. Ni siquiera a los 75 años lo tuvo, sino que ahí recién recibió la promesa. ¿Y cuántos años duró la espera del cumplimiento de la promesa? 25 años. Nosotros nos volveríamos locos. ¿Tendríamos realmente la perseverancia, la fe para mantenernos con la fe puesta en nuestro Dios, esperando el cumplimiento de la promesa? Seguramente que perderíamos la fe. Diríamos: no, Dios me ha mentido. Dios no va a cumplir su promesa. Lo que me han dicho es una falacia. Es algo que nunca va a ocurrir. Pero llegado a los 25 años, el ángel le dijo: dentro de un año, Sara tendrá un hijo. Y pasado el año, efectivamente, Sara tuvo un hijo. ¿Saben por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Puede ser que tarde. A veces nosotros quisiéramos que Dios nos responda de modo inmediato. A veces quisiéramos que Dios actúe en función de nuestros tiempos, en función de cómo nosotros quisiéramos que Él hiciera las cosas. Quisiéramos que Dios sea como nuestro títere, que hace las cosas según lo que nos parece lo más conveniente a nosotros. Pero recordemos que Dios es soberano, que Él es Señor y que Él tiene sus tiempos. Él sabe actuar en el momento preciso, en el momento perfecto, porque los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe cuándo hacer las cosas. De repente nosotros estamos esperando algo de Dios y decimos: no, yo creo que el Señor ya se ha olvidado de mí. El Señor no va a hacer la obra que yo espero. El Señor no me escucha mi oración. El Señor solamente tiene sus predilectos, sus escogidos. A ellos Dios los escucha, a ellos Dios los oye, pero a mí no. Pero sabes una cosa, hermano, hermana, Dios tarda, pero responde a su tiempo. Va a llegar el tiempo. Y yo digo siempre esto, que a lo mejor lo que no vimos en 10 años, vamos a verlo en un día. Lo que a lo mejor no vimos en mucho tiempo, lo vamos a ver. De lo que sí debemos estar seguros es que Dios es fiel a sus promesas, que Dios es fiel a su palabra y que Él cumplirá su palabra y sus promesas con cada uno de nosotros. Dios es fiel y Dios es fiel a su palabra. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra se cumple. ¿Cuánto decimos amén? La palabra de Dios se cumple.
Y qué lindo es ver el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. Yo la verdad, es la primera vez que lo expongo. No lo quería hacer, pero los digo porque la verdad los siento como mi familia, cada uno de ustedes, como mis hermanos. Y me siento tan cercano de ustedes. No sé si ustedes de mí, pero yo sí me siento cercano. El año pasado recordé que Dios, en el momento que yo estaba iniciándome en el ministerio, me dio una palabra profética y me dijo que yo llegaría a muchos países predicando su palabra. Y la verdad que pasó el tiempo y yo dije, no, eso seguro ha sido la emoción de la predicadora, de la pastora, y también quizás, como yo no le presté importancia, ¿no? ¿Qué va a hacer eso para mí, no? Y es más, a veces uno hace cuenta de la historia de su vida, de su pasado, y como que eso le marca a uno el destino, y piensa que así como ha sido su pasado, su niñez, así también va a cerrar el ciclo de su vida. Y yo pensaba así también, pero hace 2 años atrás el Señor ha puesto en mi corazón y en mi espíritu el salir fuera. Y mientras yo estoy saliendo fuera, me estoy acordando de esa promesa, de esa palabra que Dios me había dado en aquel entonces. Y yo digo, Dios cumple su promesa y su palabra. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios cumple lo que promete, porque Dios es fiel. A veces nosotros creemos que Dios ya se ha olvidado de nosotros, que nosotros no contamos para Él, que somos uno más del montón. Pensamos así, pero cada uno de nosotros tenemos planes y propósitos de parte de nuestro Padre Celestial. El hecho que en años anteriores no hayas visto la mano de Dios no significa que en este tiempo no vas a ver la mano de Dios. Que lo que no has visto en años pasados en tu vida, si no ha ocurrido nada, no significa que de hoy en adelante no vas a ver la poderosa mano de Dios. Yo creo que vienen tiempos hermosos, que vienen tiempos especiales, que vienen tiempos maravillosos para cada uno de nosotros. Vendrá el tiempo del cumplimiento de las promesas de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros, para su iglesia, para cada uno de sus hijos. Dios es un Dios fiel. Yo creo que muchos de nosotros vamos a contar testimonios de la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a contar testimonios de la fidelidad de Dios. Una fe inquebrantable es una fe en un Dios que restaura. Es una fe en un Dios que restaura. Cuando uno lee el capítulo 17 de Primera de Reyes y el capítulo 18, uno se queda asombrado con la fe de Elías. Dice, uy, qué profeta más grande. Uy, como yo hubiese querido ver a Elías. Un profeta maravilloso. Como este hombre era grandemente utilizado por nuestro Padre Celestial. Él en un momento dijo que no iba a llover y en efecto no llovió. Pero en otro, cuando pasaron los 3 años y por mandato de Dios dijo que venía la lluvia, y verdad declaró que ya venía la lluvia y lluvia cayó. El profeta vio que descendió fuego del cielo. El profeta vio la mano poderosa de nuestro Dios. Pero llegamos al capítulo 19 de Primera de Reyes. Él ya había tenido victoria sobre los profetas de Baal, pero había una mujer que lo había declarado la guerra a Elías. Y Jezabel mandó un mensaje a Elías.
de que ella, llegado el momento, lo iba a matar, así como él había matado a los profetas de Baal. Y cuando escucha este mensaje, Elías se va, huye hacia el desierto por temor a la muerte. Y estando en el desierto, fíjese cómo es Dios, ¿no? Y ahí también yo veo la fidelidad de Dios. Aún en el desierto, cuando él pensaba que nadie se acordaba de él, Dios a través de un ángel lo alimentaba. Aquí es cuando Elías desea morirse. Él prefería la muerte. Estaba tan atemorizado, tan fastidiado con el mensaje de Jezabel, que él deseaba la muerte. Yo a veces he escuchado algunos grandes héroes de la fe que dicen que los siervos de Dios, que los hombres de Dios, que los cristianos no se deprimen. Pero viendo a Elías, yo creo que sí nos deprimimos. O que levante la mano aquel que nunca se ha deprimido. Todos. Y Elías no fue la excepción. Elías, que había visto portentosos milagros, ¿cómo es que ahora él tiene miedo y huye? Y está pasando por un tiempo en el cual desea la muerte. ¿A cuántos a veces nos ha venido en algún momento un pensamiento de muerte? O un pensamiento que, la verdad, negativo, a tal punto que nos consideramos nada, que no vamos a lograr nada, que no somos nada, que para qué hacemos tal o cual cosa. Y nosotros sabemos que efectivamente el enemigo, Satanás, ataca primeramente a nuestra mente. A veces las personas suponen que el enemigo, que Satanás va a aparecer con, no sé cómo lo dicen acá, ¿no es cierto?, con un fierro en la mano, físicamente, con sus cachitos, con su cola, y pensamos que así va a aparecer el diablo, y no es así. Satanás no, sabemos que es un espíritu, y él ataca a nuestra mente, poniéndonos pensamientos. Y si nosotros damos cabida a esos pensamientos, entonces a través de esos pensamientos nos controla. Y muchos a veces somos controlados por pensamientos de muerte, por pensamientos de fatalidad, por pensamientos de desgracia. Y entonces viene la famosa depresión. Y yo creo que esto hace más real la vida y la historia de Elías. Por eso en Santiago la Biblia nos dice respecto de Elías, que Elías era un hombre sujeto a pasiones, es decir, que Elías también era como uno de nosotros, como cualquiera de nosotros. Lo que le diferenció o lo diferenciaba a Elías en su tiempo era su fe. Ahora él está pasando una crisis de fe. Incluso va y se esconde en una cueva, y Dios le dice: sal de ahí. Hasta este momento él ya ni siquiera estaba pensando en el proyecto de Dios para su vida, en el plan de Dios para su vida, en su ministerio. En ese momento él se había olvidado de eso. Él quería la muerte. Y Dios, a través de un ángel, le va a dar de comer, va a atender sus necesidades físicas, lo va a tratar tiernamente, con el afán de restaurarlo. Y ni siquiera Dios lo exhorta, sino que inmediatamente le pone nuevamente en camino y le dice que tiene que seguir con su ministerio.
que tiene que continuar con la misión que Él le había encomendado, que tiene que ungir a reyes, que tiene que levantar al nuevo profeta que le sucedería, que sería Eliseo. Y yo encuentro aquí una gran verdad, es que Dios nunca desecha a nadie. Dios nunca desecha a nadie. Y si nosotros venimos a Él, de seguro que vamos a encontrar una segunda oportunidad en Él. Que Dios es experto en darnos una segunda oportunidad. Es que Dios restaura. Él es un restaurador. Él es un experto en cirugías restaurativas. Y cuando Dios restaura, vaya que restaura bien, lo hace perfecto, lo vuelve como nuevo. Dios es experto en restaurar. Sabe, en este tiempo la gente a veces ya no piensa en que una relación matrimonial se puede restaurar. Y lo más fácil, dicen, ¿qué dice la gente que no conoce a Dios? Divorcio. Ya no hay salida, ya no hay solución. ¿Para qué seguir insistiendo en lo mismo? Es que a veces la gente que no conoce a Dios no tiene esperanza. Piensa que no puede cambiar las cosas, se ha perdido la esperanza en el cambio. Pero los que conocemos a Dios sabemos que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que cambia corazones, que hay un Dios que lo viejo lo puede convertir en nuevo, que puede hacer aquello que el hombre no lo puede hacer. Dios es capaz aún de cambiar lo más difícil y lo más imposible para el hombre, que es el corazón del ser humano. Dios es experto en restaurar. Dios puede restaurar aquello que el hombre considera que no es posible de hacerlo. Yo me acuerdo de una pareja de esposos. Ambos eran cantantes muy famosos en mi país, de un ritmo que creo que por acá no se escucha mucho, que es vals y bolero. Eran famosos los dos en el arte musical, eran muy conocidos. Y de pronto el esposo le falla a la esposa. Sacó los pies del plato. Bueno, no sé si me entienden, ¿verdad? ¿Ah? Y entonces él se va con otra pareja y decide dejarlo a su esposa, irse a vivir con otra pareja. Y la esposa, ¿qué dijo? Yo no me voy a quedar así, yo le voy a pagar con la misma moneda. Es decir, yo le voy a hacer lo que él me hizo a mí. Y ella también se consiguió una pareja. Así que ya estaban, según ellos, igualados. Estaban empates. Pero para abreviar el tiempo, el esposo, la verdad que no tuvo éxito con su nueva pareja. Y paraba mal, fastidiado, que esto, que el otro. En esa circunstancia, alguien le toca la puerta un día, la puerta de su casa, y le comparte la palabra. Y como el hombre estaba aturdido, turbado, que no sabía qué hacer, recibe la palabra. Conoce al Señor. Comienza a ir a la iglesia.
comienza a buscar de Dios, su vida comienza a cambiar. Y entonces, entendiendo la palabra, decide dejar a la pareja que había conseguido. Pero ahora, ¿cómo regresa su esposo? Su esposa también tenía otra pareja. ¿Qué hacemos? Y resulta que también en esas circunstancias, su esposa también conoce al Señor y entrega su vida al Señor. Y también por discernimiento, porque el Señor, nosotros sabemos que a través del Espíritu Santo nos convence de pecado y de juicio. Y ella entonces también dejó a la pareja que tenía. Y estando en esas circunstancias, el esposo tenía ganas de ir a verla. Se enteró que ya también la esposa estaba sin la otra pareja, y ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un día conversa con el pastor y el pastor le dice: ¿sabes qué? Tú tienes que ir a hablar con ellas. Pase lo que pase, vaya y hable con ella. Entonces él, armándose un poco de valor, dijo: bueno, me voy a ir a hablar con la que ha sido mi esposa. Y se va. Y le dice: bueno, yo he venido a pedirte perdón por todo el daño que te he hecho, y la verdad me siento muy mal. No quiero más de ti, más que me concedas, me escuches y por favor me perdones. Y la esposa le dice: ¿y de cuándo aquí el cambio? ¿Y cómo así? ¿Qué te picó? Le dice: mira, la verdad es que yo conocí al Señor Jesucristo y Él cambió mi vida y Él cambió mi corazón, y he venido a pedirte perdón. Y entonces, cuando ella escucha que el esposo le dice que ha conocido a Cristo y que le está por esa razón pidiendo perdón, de la esposa caen lágrimas de los ojos y dice: yo también te pido perdón, porque yo también conocí a Cristo. Bueno, entonces se perdonaron, la conversación salió muy bonito y todo lo demás. Entonces siguieron adelante con buena amistad, y siguieron como amigos, llevándose muy bonito. Entonces un día el esposo conversa con el pastor y le dice: ¿y ustedes por qué no vuelven a juntarse? ¿Qué les impide? Y ahí es cuando viene la obra del Señor, porque eso ya no lo hace el hombre, sino lo hace nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Y comenzaron a tratar y a tratar, y su oración de ellos era que el Señor volviera a poner en el corazón de ellos el amor puro y sincero del uno con el otro. Y con el tiempo tuvieron que declararse nuevamente el amor el uno por el otro. Y el día de hoy son una pareja de pastores que le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nosotros creemos en un Dios que restaura, no pierdas la esperanza de que Dios puede restaurar tu hogar, tu familia. Si tú crees en un Dios que restaura, no pierdas la fe en aquellas personas que todavía no vienen al Señor. Si tú crees en el Dios que restaura, no dudes que un día lo va a hacer con toda tu familia, con toda tu casa, porque la promesa de nuestro Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa es la promesa de nuestro Padre Celestial. Dios restaura. Dios lo restauró a Elías, y yo no dudo que Dios puede restaurar, que Dios puede hacer la obra que tú deseas que Él haga en tu corazón. De repente tu corazón también está dañado,
Por algún motivo, por alguna razón, por algún motivo, por alguna causa de esta vida, de este mundo. Alguien te ofendió, alguien te maltrató, alguien hizo algo, alguien hizo mella en tu corazón. Pero déjame decirte que Dios también puede restaurar tu corazón. Dios puede hacer un milagro ahí donde nadie puede hacerlo. Dios puede sanar y curar todas las heridas que nosotros tenemos en nuestros corazones. Y lo que Él desea es únicamente que vengamos a Él, que le digamos: Señor, yo no puedo solo. O en el caso de la dama, yo no puedo solo, y lo único que quiero es que tú hagas la obra en mi corazón. Aquí estoy. Ministra mi vida, ministra mi corazón. Yo quiero ser un instrumento en tus manos, pero no puedo hacerlo si es que mi corazón no es restaurado. Si es que todavía mi vida, mi familia, mi casa, mi hogar no es completamente restaurado. Y yo creo en el Dios que restaura. Y yo tengo esperanza en el Dios que restaura. Que Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Y va a restaurar aquello que está dañado, aquello que está roto, aquello que está dormido, aquello que está enfermo, aquello que está mal. Dios lo puede restaurar. Porque Dios es un Dios que restaura. Y sabe una cosa, Dios no pide mucho de nosotros. Lo que Él quiere es que vengamos a Él y le digamos: Señor, yo no puedo por mi propia cuenta, por mis propias fuerzas. Yo necesito de ti. Yo necesito de tu mano poderosa. Ponte de pie. Hemos tratado una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable es aquella fe que se pone en el Dios soberano. Aquella fe inquebrantable es aquella fe en la fidelidad de Dios. Aquella fe inquebrantable es la fe en el Dios que restaura. Cierra tus ojos. Oh Padre Santo, qué precioso es estar en tu presencia. Y yo sé que tú, Señor, eres un Dios grande y poderoso. Y no hay otro Dios como tú. Tú eres un restaurador por excelencia. Yo no sé, Señor, qué está pasando en el corazón de cada uno de nosotros. Yo no sé lo que hay en el corazón de mi hermano, de mi hermana. Yo lo único que sé es que tú eres fiel, que tú cumples tu promesa, que tú cumples tu palabra. Si hasta ahora no has visto la mano de Dios, no significa que no lo vas a ver. Dios va a hacer grandes obras en tu vida. Dios va a abrir puertas para ti. Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Gracias, Señor, oh Dios de los cielos. Yo no conozco el corazón de tus hijos, pero tú sí lo conoces. Y te pido, Señor, que restaures aquello que falte restaurar en el corazón de tu hijo, de tu hija. Que tú restaures el corazón de tu pueblo. Que tú hagas una obra en él o en ella. Que lo conviertas en un instrumento útil en tus manos. Gracias, amado Dios.
Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias, mi Señor. Toda la honra y la gloria sea para ti. Tú eres un Dios de milagros y tú eres un Dios que restaura vidas. Toda la honra y la gloria sea para ti. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos. Muchas gracias, oh Cristo.